Hola, hola, soy la doctora Micho Chirinos y en esta oportunidad vamos a ver los cálculos en cinética enzimática. Pero para eso necesitamos primero conocer qué son las enzimas. Ok, las enzimas en su mayoría son proteínas. Bueno, aunque están las ribosimas, que están hechas de ARN, pero en su mayoría las enzimas son proteínas. Y lo que van a hacer estas enzimas es acelerar las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Es decir, tenemos una enzima. Esta enzima tiene un sitio activo, tenemos su sustrato, este sustrato se va a transformar en un producto y la enzima va a seguir siendo la misma, no se va a consumir en ese proceso. ¿Ok? Estas enzimas van a actuar como catalizadores específicos. ¿Qué quiere decir? Que van a acelerar las reacciones químicas, uniéndose a sustratos para facilitar su transformación en productos. Y son esenciales para las funciones como digestión, replicación del ADN y el metabolismo celular. En general, para cualquier evento celular que se pueda realizar, todos, por ejemplo, todos los ciclos, todas las rutas bioquímicas, para todo se requiere enzimas, inclusive para comer. Por ejemplo, si voy a comer una empanada, voy a comer algún carbohidrato, tengo la enzima llamada tialina o amilasa salival que va a degradar esos carbohidratos y se encuentra en la boca. Es decir, que nosotros tenemos muchísimas enzimas que están actuando a nuestro beneficio. ¿Ok? Bueno, aquí este Pacman representa uno de los modelos que se podría decir eh, llave cerradura. Actualmente se sabe que el modelo ya no es tanto una llave cerradura, sino es más bien un modelo de adaptación inducida, en la cual el sustrato al unirse va a transformar esta parte del sitio activo de la enzima. Entonces va a haber una adaptación de la enzima inducida por el sustrato. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Que quede claro que las enzimas lo que van a hacer es acelerar las reacciones químicas en los seres vivos. Y por otro lado, ¿qué es cinética enzimática? Porque, a ver, son palabras un poquito complejas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cinética, estamos hablando de esa velocidad, la velocidad en la cual la enzima está transformando ese sustrato en producto. Es por eso que vieron que la carátula de este video es una enzima corriendo hacia la meta, porque está relacionada a velocidad. Cinética está relacionada a velocidad. ¿Con qué velocidad ocurren las reacciones catalizadas por la enzima y cómo es que esta velocidad va a cambiar según ciertos factores? Por ejemplo, puede cambiar dependiendo de la concentración de sustrato, dependiendo de la concentración de enzima, el pH también. Uno puede poner a diferentes pH la enzima, ella va a tener un pH óptimo que va a ser diferente para cada tipo de enzima. Sí, pueden trabajar a pHs diferentes al óptimo, puede ser, pero usualmente el pH lo que hace es cambiar la carga de estos aminoácidos, haciendo, por ejemplo, que se puedan desnaturalizar dependiendo del cambio que se dé. Puede ser también un factor que afecte la cinética enzimática, puede ser la temperatura. Y eso lo podemos ver porque la enzima va a funcionar a una temperatura óptima. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, nuestras enzimas están funcionando a 37 grados centígrados, una temperatura fisiológica. Pero si, por ejemplo, elevamos la temperatura, supongamos que se eleva aislamos una enzima y elevamos bastante la temperatura, esa temperatura alta lo que va a hacer es romper los puentes de hidrógeno. Recordemos que para que la proteína se forme necesita alfa hélices, beta plegadas, y esas alfa hélices y esas beta plegadas tienen esa forma gracias a los puentes de hidrógeno. E inclusive las estructuras tridimensionales también eh, se plegan, se van a plegar estas proteínas gracias a varios enlaces, entre ellos los puentes de hidrógeno. Por eso es que también es importante que las enzimas funcionen a su temperatura óptima. ¿Y por qué es importante estudiar la cinética enzimática? Porque nos va a permitir entender cómo funcionan las enzimas y cómo es que están regulando los sistemas biológicos. En otros videos lo que hemos visto es la cuantificación de la enzima.
pero solamente la hemos cuantificado. No hemos visto si es que esa enzima está activa y funciona de forma normal o no, lo cual es muchísimo más importante. Por ejemplo, la proteína tau. Si nosotros podemos cuantificar a la proteína tau la vamos a encontrar, la vamos a poder cuantificar, pero si esa proteína se encuentra mal plegada, es decir, que no ha formado la estructura tridimensional que debería formar, no va a funcionar. E inclusive ese mal plegamiento y acumulación de la proteína tau se ha asociado a Alzheimer. Es decir, que no solamente es importante cuantificar a la proteína, sino ver que esa proteína también esté funcionando bien, ya que si no funciona bien estaría relacionado a algún tipo de patología. ¿Y cómo es que vamos a estudiar esta cinética química y enzimática? Para ello necesitamos los modelos. Uno de los más conocidos es el modelo de Michaelis-Menten, donde vamos a encontrar esta curva hiperbólica. Ojo, hiperbólica. Esta es una hipérbola, no una parábola. No se vayan a confundir. Son cosas matemáticas diferentes. Una parábola vendría a ser así, por ejemplo, o así, mientras que esto es una hipérbola. ¿Qué es lo que se dibuja en Michaelis-Menten? Vamos a tener la concentración de sustrato en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas vamos a tener a la velocidad. Estamos hablando de cinética, ¿se acuerdan? Estamos hablando de la velocidad en la cual actúan estas enzimas. Entonces, conforme voy aumentando la concentración de sustrato, voy viendo cuál es la velocidad enzimática. Como podemos ver al inicio, es como que directamente proporcional. Aumenta la velocidad si aumenta la concentración de sustrato. A eso nosotros lo conocemos como cinética de primer orden. Sin embargo, luego vemos que va bajando, va bajando, va bajando hasta que ya no vuelve a subir más. Por más que aumente la concentración de sustrato, la velocidad va a seguir siendo la misma. A esta parte de acá que estoy señalando se llama cinética de orden cero. ¿Ok? Y a esta velocidad en la cual por más que yo le aumente la cantidad de sustrato y no va a aumentar más, se conoce como la velocidad máxima. Ahora aquí tenemos que tener en cuenta que para poder determinar y estudiar la cinética enzimática se pueden hallar valores como la velocidad máxima, se pueden hallar, por ejemplo, valores como el Km, que es la constante de Michaelis-Menten. ¿Y cómo es que se determina el Km? ¿Cómo se define el Km? El Km es la concentración de sustrato en el cual la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si esta es la velocidad máxima, velocidad a la cual ya la enzima no puede funcionar más rápido, me voy a la mitad de esa velocidad, hasta donde está el gráfico, bajo, y a esta concentración de sustrato, en este caso en milimolar, esta concentración de sustrato vendría a ser mi Km. Si el Km es grande, si mayor Km, menor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Si ese Km es chiquitito, chiquitito, o sea, pequeño, mayor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Como que funciona al revés, ¿ok? Y bueno, la ecuación de Michaelis-Menten es esta de acá. La velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el Km, que ya acabamos de definir que es, más la concentración de sustrato. Un poco difícil quizás de entender, pero en el gráfico en Excel se va a entender mucho mejor. Por ejemplo, si yo quisiera determinar algunos parámetros cinéticos con esta tablita, la voy a poder hacer por inspección visual. Acá tenemos diferentes concentraciones del sustrato que cada uno de nosotros los puede determinar y las velocidades. ¿Cómo voy a determinar la velocidad? Sería medir la actividad final menos la actividad inicial. Esa viene a ser la velocidad o actividad enzimática. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes velocidades y vemos que la máxima es 140. Acá realmente lo que yo tendría que esperar es que si yo aumento una concentración de sustrato para que la velocidad máxima sea realmente 140, acá debería aparecer 140. Si yo sigo aumentando la concentración de sustrato, la velocidad va a seguir siendo 140.
Entonces ahí sí yo podría confirmar que 140 es la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a asumir que sí, que la velocidad máxima es 140, pero realmente necesitaría datos. Es por eso que si tú tienes una pregunta así, tienes que especificar con los datos brindados, la velocidad máxima es 140 micromol, mililitro por minuto, porque son los datos que me estás dando. ¿Ok? ¿Y cuál sería la KM? Esa constante de Michaelis-Menten. A ver, retomemos. Me dices que la Km es la concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Si estamos diciendo que la velocidad máxima es 140, la mitad de 140 sería 70. ¿Cuál es la concentración de sustrato a la cual la velocidad es de 70? 1 por 10 a la-5. Molar. Siempre acuérdense de poner las unidades. Acá faltó poner las unidades. El km en este caso vendría a ser 1 por 10 a la-5 molar. ¿Ok? Y estos son los parámetros cinéticos que uno reporta. Ahora, es difícil estar estudiando con la cinética de Michaelis-Menten porque tienes que tomar más datos. Realmente yo no sé si mientras estoy por aquí va a seguir aumentando o no va a seguir aumentando. Por tanto, tengo que tomar para poder construir esta curva roja un montón de puntos, lo cual es bastante tiempo. Es por eso que existe la gráfica de Lineweaver-Burk. ¿Cómo se construye esta gráfica? Voy a tomar las inversas, es decir, ¿se acuerdan que aquí en el eje de las axisas para Michaelis-Menten era sustrato? Bueno, concentración de sustrato. Aquí sería 1 sobre la concentración de sustrato. Y aquí, en el eje de las ordenadas, ¿se acuerdan que era velocidad? Bueno, en esta oportunidad va a ser 1 sobre la velocidad. A esto se le conoce como las inversas. Al tomar las inversas ya no voy a tener una curva hiperbólica, sino voy a tener una línea recta. Uy, lo mejor que puede existir. Porque la ecuación de una línea recta es muchísimo más fácil de interpretar y de que yo pueda hacer cálculos. Por ejemplo, una línea recta va a ser I es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto. Si vamos a la ecuación de Lineweaver-Burk, vamos a obtener que I es igual a 1 sobre la velocidad. Me voy ahí. Ah, es cierto, 1 sobre la velocidad es I. X. ¿Quién es X? 1 sobre la concentración de sustrato. Y ahora lo que vamos a ver es la pendiente. Esta pendiente va a ser Km sobre la velocidad máxima. Genial, porque el intercepto va a ser 1 sobre la velocidad máxima. Este intercepto de acá es 1 sobre la velocidad máxima. Hallando este intercepto, que lo puedo sacar de la ecuación de línea recta, va a ser mucho más fácil despejar y poder hallar la km. Lo vamos a ver en un Excel, así que no se preocupen. ¿Y cuál fue el experimento? Yo les voy a presentar unos datos con un experimento que realizamos. Entonces, en este caso, nuestra enzima es una pepsina. Una pepsina es una proteasa. ¿Ok? Bueno, realmente era un pexinógeno que nosotros lo activamos poniéndole condiciones de ácido clorhídrico para que se vuelva pexina. Como es una proteasa, lo que va a hacer es digerir proteínas. ¿Y cuál fue el sustrato? El sustrato que utilizamos fue la proteína albúmina. La pexina entonces va a degradar a la albúmina. Y en este caso en particular, como la pexina va a degradar a la albúmina, que es el sustrato, yo voy a evidenciar una pérdida de la turbidez. ¿Por qué? Porque cuando está la albúmina, por ejemplo, el huevo tiene albúmina. Ven que el huevo cuando está crudo es medio, no es transparente, sino es medio turbio. Bueno, en este caso es similar. Voy a ver que mi muestra es media turbia. Mientras que cuando la pexina va actuando y va degradando esa albúmina, lo voy a ver transparente. Hay una pérdida de turbidez. ¿Por qué? Porque está la pexina degradando a la albúmina. Por tanto, en este caso yo voy a evidenciar una disminución de la concentración de sustrato.
Y eso se va a traducir en una disminución de la absorbancia. Y hago énfasis en que este es un caso en particular, porque usualmente lo que uno va a observar es que el sustrato se va a transformar en producto. Y por tanto, al inicio va a haber cero productos, luego vaya aumentando a 2, por ejemplo, el producto, luego a 4, luego a 80, por decir un número. Es decir, usualmente lo que uno observa es que el producto va aumentando. En este caso, que es particular, va a ser al revés. Voy a observar que la concentración de albúmina va disminuyendo porque la pexina la está degradando. ¿Ok? Por tanto, va a haber una disminución de de la absorbancia. Y eso lo vamos a ver en el Excel. Entonces, acá tenemos la de Michaelis-Menten. En Michaelis-Menten tenemos, por ejemplo, 5 tubitos. Nosotros pusimos agua, pusimos albúmina. Como pueden observar, la albúmina fue aumentando. Por tanto, la concentración de albúmina fue aumentando. Para poder determinar la concentración verdadera, que es la que se va a graficar, se utiliza esta fórmula: CB igual CB. C1 es la concentración 1, es decir, la concentración que yo tomé inicialmente, de la cual tomé 0,5 mililitros, 1 mililitro, 1,5, etc. Ese C1 en mi caso fue 5%. Por eso acá puedes observar 5%. Por el volumen 1, ¿cuánto tomé de ese stock de 5%? Primero tomé 0,5 mililitros. Es igual a la concentración 2, que es mi incógnita, porque no sé cuál es la concentración. Y el volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? Si de agua eché 4 y de albúmina eché 0,5, el volumen final sería 4,5. Despejo C2 y acá los tienen ustedes en el Excel. ¿Ya? Aquí está la fórmula. Siempre que yo esté hablando y no entiendan algo, pueden detener el video y ver aquí la fórmula. ¿Ok? Entonces, de esta misma forma, yo ya en la concentración de todas las albúminas que yo había preparado. ¿Ven cómo va aumentando esta concentración de albúmina? Bien. Luego lo que se hizo fue tomar la absorbancia inicial. Acá están las absorbancias iniciales, donde se veía el tubito turbio porque tenía bastante albúmina. Luego, cuando se agregó la pexina y se activó la pexina, lo que se observó es una pérdida de la turbidez. Y es por eso que la absorbancia disminuyó. ¿Ven? De 0,4 pasó a 0,2, de 0,7 pasó a 0,35 y así. ¿Ya? Entonces, todas estas lecturas, tanto de la absorbancia inicial como de la absorbancia final, se midieron en el espectrofotómetro. Ahora, la actividad enzimática siempre va a ser la absorbancia final menos la absorbancia inicial, que en este caso, como pueden observar salieron todas negativas. Usualmente uno tiene absorbancias positivas, porque lo que uno ve es el aumento de la concentración de producto, por tanto, un aumento de la absorbancia, la ley de Lambert-Beer. A mayor concentración, mayor absorbancia; a menor concentración, menor absorbancia. ¿Ok? Entonces ya tenemos las actividades enzimáticas y las concentraciones que se hallaron con esta fórmula de CB igual CB. Ahora lo que voy a hacer es dibujarlas. La velocidad enzimática, para poder dibujarlas y obtener el gráfico de Michaelis-Menten, yo he puesto los valores positivos. ¿Ya? No va a variar en nada, realmente se va a ver mejor la curva. Entonces acá tenemos a los valores, estoy poniendo 0 y 0 para que empiecen siempre en el origen. ¿Ok? ¿Ves que estoy copiando lo de acá? 0,2, 0,35, 0,45, 0,2, 0,35, 0,45 y concentración 0,55, 0,11, 1,66, 0,55, 1,11, 1,66. ¿Ya? Entonces, tengo estos nuevos datos. Y a estos datos, yo lo que voy a hacer es graficarlos. Para eso me sirve el Excel, o si no, lo puedes hacer en un papel milimetrado. Vas graficando punto por punto. Por ejemplo, 0,2 de la velocidad, me acuerdo. La concentración va a ir aquí.
en el eje de las abscisas, mientras que en el eje de las ordenadas yo voy a poner la velocidad. En este caso, la velocidad se expresa como la actividad enzimática, que es la lectura final menos la lectura inicial. En este caso, como trabajé con albúmina, utilicé el pico de absorbancia máxima de 450 nanómetros, ¿ok? Esa fue la longitud de onda utilizada para este experimento. Ahora fíjate cómo el Excel va graficando 0.2, 0.55, 0.35, más o menos por acá, 1.1, más o menos por acá, ¿ven? Y se ve que es una curva hiperbólica, una hipérbola. Seguimos. Entonces, con esto me dicen que yo estime la velocidad máxima, la velocidad media y el km. Es decir, que halle los parámetros de cinética enzimática. Ahora, fíjate lo siguiente. Con todos estos poquitos datos, yo solamente he podido graficar hasta aquí, pero yo no sé si el siguiente valor va a seguir siendo hasta aquí o va a aumentar. Lo más probable es que aumente. Y es por eso que para poder construir un gráfico de Michaelis-Menten necesitas más puntos, mientras que para construir una ecuación de línea recta solo es necesario 3 puntos. ¿Mm? Aunque si trabajamos con cinética, química y enzimática es bueno siempre tener bastantes puntos para ser más exactos, ¿ok? Bien, seguimos entonces. De esta forma, ¿cuál podría ser mi velocidad máxima? Fíjate que yo acá estoy poniendo que según estos gráficos y según los datos que he podido recolectar, mi velocidad máxima sería de 0.52. Mira, sí, más o menos es 0.52 por acá. ¿Cuál sería la velocidad media? La mitad, 0.26. ¿Y cuál sería el km? El km sería la concentración de sustrato en la cual la velocidad es igual a la velocidad media. Es decir, ¿cuál es la concentración de sustrato cuando tu velocidad es 0.26? Voy por acá. 0.26 es más o menos por acá. Ya, esto por aquí. Más o menos debe ser un 0.7%, porque la concentración de albúmina estaba en porcentaje. Entonces, este km también va a estar en porcentaje. Fíjate que acá yo estoy poniendo que la velocidad máxima por inspección visual sería 0.52, pero pongo que no necesariamente es la real, porque yo no sé si este gráfico continúa subiendo o se mantiene constante. Yo necesitaría más puntos, ¿ok? Igual que este 0.7%. Es por inspección visual, pero no necesariamente es la real. Entonces, aquí podemos observar la misma gráfica, concentración de sustrato y velocidad. Voy a la mitad de la velocidad y estoy hallando el km. Y esta es la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ok? Que lo acabamos de ver en las diapositivas. Ahora, vamos a hacerlo con Lineweaver-Burke. Bien. Estos datos de acá son los de la hoja anterior, los datos de Michaelis-Menten, sin los ceros. Fíjense, estoy colocando 0,2, 0,35, 0,45, 0,2, 0,35, 0,45 y los mismos datos de concentración. Con esto yo grafiqué Michaelis-Menten, una curva hiperbólica, una hipérbola. Ok, ahora para hacer Lineweaver-Burke, yo lo que voy a hacer es hallar las inversas, es decir, este 5 proviene de 1 sobre 0.2. Este 286 proviene de 1 sobre 0.35. Y así sucesivamente. Igual para la concentración de sustrato. 1.8 es 1 entre 0.56. 0.9 es 1 entre 1.11. Y así sucesivamente. Entonces ya hallé las inversas y con estas inversas voy a construir mi línea recta. ¿Ok? Entonces, aquí en Michaelis-Menten era concentración de sustrato, pero en Lineweaver-Burke, que es una ecuación de línea recta, es la inversa.
sería 1/la concentración de sustrato. Mientras que aquí, en Michaelis-Menten, en las ordenadas tenía la velocidad, pero aquí es la inversa, es decir, 1/la velocidad. Lo graficas en Excel y me va a dar estos puntitos de acá, y luego el Excel te permite hallar la ecuación de línea recta. Colocas para que puedas observar la ecuación de línea recta, o si no, tendrías que determinarla, por ejemplo, si estás trabajando con un papel milimetrado, haciendo cálculos, ¿verdad? Hallando, por ejemplo, la pendiente, bueno, haciendo cálculos matemáticos. Vas a demorar un poquito más, pero sí lo puedes hacer. Esta es la ecuación que sale de esta línea. Y es igual a 2,19x más 0,9999. Ahora, acá está esta ecuación. Esta es la ecuación de línea recta. Y es igual a mx más b. ¿Quién es y? Ya la habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? Y es 1/la velocidad. 1/la velocidad. ¿Quién es X? 1/la concentración de sustrato. Esto es X, 1/la concentración de sustrato. ¿Quién es la pendiente? Km/la velocidad máxima. ¿Quién es la pendiente? M es igual a Km/la velocidad máxima, que es la pendiente. Y el intercepto, ¿quién es? 1/la velocidad máxima. B, que es el intercepto, es igual a 1/la velocidad máxima. Pero yo ya tengo los datos de pendiente. La pendiente es 2,1904 según el Excel. Acá, como dice, lo saqué de este gráfico. Y el intercepto es 0,9999, que también lo saqué de este gráfico. Bien, entonces, más fácil para mí, primero hallo la velocidad máxima, o sea, utilizo el valor del intercepto. Si 1/la velocidad máxima es igual a b, que es el intercepto, la velocidad máxima va a ser 1/b. Es simplemente un despejo de ecuaciones. La velocidad máxima va a ser 1/el intercepto. Entonces, 1/0,999. ¿Cuánto sale? Esto. Esto ya no es un aproximado, como lo hice en Michaelis-Menten. Para hacerlo, para tener la verdadera velocidad máxima, el verdadero km, yo necesitaba más puntos. Aquí ya no. Este sí es el real, que es decir que la velocidad máxima es 1, mientras que el km va a ser esta pendiente de acá. Km/la velocidad máxima es igual a la pendiente. Por tanto, el km va a ser la pendiente m por la velocidad máxima. Km va a ser la pendiente por la velocidad máxima. ¿Cuál es la pendiente? Esta, 2,19. ¿Y cuál es la velocidad máxima? La que acabo de hallar, 1 punto y algo. Por tanto, este es el km. ¿Ok? Fíjate que una vez más ya no es el aproximado, sino es el real. Comparemos. Acá está. Acá yo había hallado que la velocidad máxima era 0,52. Fíjate que es casi el doble, es 1 realmente. Acá yo había hallado que el km es 2,19, mientras que acá yo lo aproximaba a 0,7. Es decir, que estos gráficos están bien, los de Michaelis-Menten, pero yo necesitaría más puntos para poder determinar la verdadera velocidad máxima y por ende el verdadero km. Mientras que con Line-Weaver-Burk, solamente con esos puntos sí es posible determinarlos porque voy a poder tener una ecuación de línea recta. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente.